relacionado con el registro de los partidos políticos ante el Instituto Nacional Electoral. Tuve la oportunidad de acompañarles ayer durante toda la sesión que les impartió el maestro Alexander, y pues me pude ilustrar también de la magnífica presentación que él hizo, ¿verdad? Yo ahora les quiero comentar que he enfrentado esta mañana algunos problemas técnicos que me impide, por lo pronto, a ver si lo puedo resolver, mostrarles la guía de exposición, por lo que lo voy a hacer así como lo estamos llevando hasta el momento, ¿verdad? En el teléfono. Creo que es muy importante, les pido por favor que estemos como estuvieron ayer, muy atentos, y que podamos dialogar. Me parece es muy importante para mí, pues saber quiénes son ustedes. Vamos a estar hoy y el lunes, y pienso que vamos a sacar el mayor provecho posible de esta sesión, por lo que sí me sería de mucho interés para mí, pues el tener un perfil general de ustedes, para que podamos también acomodar mejor los ejemplos y el material que podamos compartir, ¿verdad? Entonces, ¿me podrían decir de manera breve desde qué posición están? Si son ustedes abogados, servidores públicos, estudiantes o profesores. Em, Creo que sería interesante conocernos un poquito más, y entre ustedes también, si es que no lo han hecho. Por favor, adelante, si de manera breve quisieran Minerva, Irving, Francisco, Raimundo, Sergio Alberto, abriendo el micrófono, haciendo uso de la palabra. Creo que sería bueno porque es importante, repito, que nos contextualicemos e intercambiemos para el lunes, que veamos un par de sentencias importantísimas del tribunal en esta materia. Pues sí me gustaría mucho que intercambiáramos puntos de vista, ¿sí? Entonces, adelante, alguien que quiera, o algunos de ustedes, que nos comparta pues su perfil de manera breve, será bien escuchado, por favor. A ver, Leonardo, sé tan amable. Gracias. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Leonardo Sánchez, radico en Aguascalientes, trabajo en el Instituto Estatal Electoral y bueno, de ahí mi pasión y mi interés por meterme en este tipo de seminarios y de cursos, doctor. Claro, muy bien, lo celebro. Muy bien, en el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Gracias, Leonardo. ¿Alguien más? José, por favor, adelante, sé tan amable. Buenos días, doctor. Mi nombre es José Hernán Cortés Mendoza. Soy maestro en Administración Pública, específicamente en el área de servicios de salud, jubilado. Actualmente participo, colaboro con algunos de los partidos políticos y precisamente por eso es de mi interés conocer algunos aspectos más sobre partidos políticos. Correcto, muy bien, muy importante. Gracias. Gracias, al Gracias a contrario. usted. Ah, sí, adelante, Irving, por favor, sé tan amable. Bueno, en mi caso soy estudiante de la licenciatura en Derecho y pues me gustaría meterme a estos cursos, o sea, me gusta meterme a estos cursos y escuchar un poco más, empaparme más de la materia electoral, ¿no? Que es algo que me interesa. Entonces, por eso ando acá. Claro, qué bueno, Irving, magnífico. Ven ustedes, tenemos servidor público del INE, un experto en administración pública que trabaja, digamos, más cerca de los partidos, un estudiante como Irving. ¿Quién más? Francisco, Minerva, nos quieren Buenos compartir. Sí, días a todos y todas. Yo soy Francisco Javier Capsetina e igualmente me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho. Y me gusta el tema electoral, por eso me gusta tomar todos los cursos que se puedan, los diplomados, para ir absorbiendo todo el conocimiento posible. Muchas gracias. no sé por qué tengo la impresión que hablas como del sureste, ¿verdad? Sí, muy Desde bien. el sureste, Campeche. ¿Cómo no?
Muy bien, qué bueno, qué gusto. Muy bienvenido, estimado Francisco. ¿Quién más, por favor? José o Raimundo, Minerva, sean tan amables. ¿Alguien más que nos quiera compartir su perfil de manera breve? Adelante. Bueno, entonces nadie más. Bien, entonces sí les pido por favor que estén atentos y atentas todos, ¿no? Que mantengamos la conexión mental. Bien, ayer estuve viendo pues toda la información que les compartió mi colega, el maestro Alexander, y eh, creo que muy relevante todo lo que vieron. Entonces platíquenme de manera breve a ver qué recuerdan. ¿Qué te pareció relevante, Francisco, de la clase de ayer sobre los partidos? ¿Qué retuviste de toda la información de cómo se formaron los partidos en México desde la ley de 1911 en adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que te llamó la atención en particular a ti o a algunos de ustedes? A ver, platiquen. Bueno, realmente ayer, pues la ponencia del maestro estuvo muy bien explicada, ya que nos ayudó a ver todas las etapas, la evolución por las cuales han pasado los partidos políticos para la institucionalización de los mismos. También nos permitió vislumbrar cómo hay una complejidad en las relaciones que estos conllevan entre sí y también con todas las partes involucradas, en este caso el Estado, los ciudadanos, etcétera. Y esto ha ido abriendo puertas a que se creen las reformas pertinentes para que se estructure jurídicamente y haya una reglamentación orgánica como tal, como la que tenemos hoy en día. Sí, muy bien. O sea que no nace ni el derecho electoral ni los partidos políticos por generación espontánea, sino que hay un origen, evolución, ¿verdad, Francisco? Hay un contexto, hay un marco jurídico que va evolucionando, hay una sociedad, fuerzas políticas, hay negociación, acuerdo para poder establecer las reglas para acceder, para distribuir y para controlar también el poder gubernamental, ¿no es cierto? Este, es decir, porque tengamos presente primero que el derecho electoral, fíjense ustedes, se encarga de qué? Pues de manera muy sencilla podemos decir que el derecho electoral establece las reglas y los principios para poder acceder a los cargos de representación política. ¿Qué te parece eso, Francisco? ¿Sí? Y distribuirlos, así de manera sencilla. Podemos decir que de eso se encarga el derecho electoral. O sea, el derecho electoral establece quiénes pueden votar, quiénes pueden ser votados, ¿no? Cuáles son los cargos de representación política, cómo se van a distribuir, porque se pueden distribuir de diversas maneras. Y entonces, dependiendo de qué principio se use, si usamos el método de representación proporcional pura y simple, ¿verdad? O si usamos el método de mayoría relativa, o combinamos los dos métodos, va a producir un tipo de representación, se van a repartir los cargos, sirven de cierta manera, ¿no? Si se usa cualquier sistema, por ejemplo, si le ponemos la paridad, pues se van a repartir de diferente manera, ¿no? Entonces, ojo con esto, el derecho electoral es el conjunto de las normas jurídicas que establecen, prevén, regulan la forma de acceder a la representación política y cómo se va a repartir o distribuir la representación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, eso es así el corazón del derecho electoral, de tal suerte que regula, pues, el goce y el ejercicio de los derechos político-electorales, ¿no? Ahora, ¿por qué me estoy diciendo esto? Porque quisiera comenzar esta eh, sesión llamando a ustedes la atención sobre un concepto
que ayer el maestro Alexander dejó solamente apuntado al final. Al final les dijo, se puede estudiar los partidos políticos de diferente manera, ¿sí? Entonces, y una de las formas que él dejó apuntado es que se pueden estudiar los partidos políticos como desde el sistema de partidos, el sistema electoral y el sistema de gobierno. ¿De acuerdo? Nada más lo dejo apuntado. Yo quiero desarrollar un poco más esta idea, esta noción, y partir de ahí en nuestra charla, en nuestra sesión de hoy. Luego, quiero también hacerles notar cómo, fíjense ustedes con atención, cómo empezó el maestro Alexander, y yo también seguiré, hablando de la ley de 1911, la ley de 1918, la ley de 1946, la ley, pero no la Constitución, ¿se dan cuenta? De la Constitución se empieza a hablar hasta 1977. ¿Quiere decir que era más importante la ley que la Constitución? ¿Por qué no se colocó en la Constitución? Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué no se puso en la Constitución desde el principio? Los partidos no estuvieron todo el siglo XIX y casi todo el siglo XX en la Constitución, ¿sí? Hasta 1977. Entonces, quiere decir que es razonablemente correcto establecer que hemos pasado del estado de legalidad al estado de constitucionalidad. ¿Sí? O sea que durante todo el siglo XIX y casi todo el siglo XX, en México era más importante el código o la ley que la Constitución, y ya no digamos los tratados internacionales. ¿Sí? Entonces, este cambio que sobre todo se ha dado de la firma del Tratado de Libre Comercio en adelante, de 1992-94, nos tiene donde estamos. Porque noten ustedes que la reforma de 1996 a la Constitución y a las leyes es una reforma que refundó no solo el sistema electoral, ¿sí?, de partidos, y en parte de gobierno, sino que esa reforma, digamos que estableció un momento, significó un momento clave para pasar de la legalidad a la constitucionalidad. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Ustedes saben o intuyen o perciben qué pasó en 1994, 1996, para que digamos que dejamos atrás o empezamos a dejar atrás el estado de legalidad para asumir el estado de constitucionalidad. ¿Qué reformas hubo? En 1994, estamos muy jovencitos, tal vez algunos no habían nacido, pero se los vamos a recordar, ¿no? Recuerden ustedes, en 1994, el presidente Ernesto Zedillo suspendió la Suprema Corte de Justicia. Había 21 ministros o 24 ministros y lo redujo a 11. Durante un mes no funcionó la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué sustituyó a esa corte? Los 11 ministros que tenemos desde 1994 a la fecha, y que son nombrados ya no solo por el presidente enviando la propuesta al Senado, sino con una terna. Antes solamente enviaba el nombre del que iba a ser el ministro y el Senado por lo regular lo aprobaba. El estado de legalidad, el estado de constitucionalidad significa que en la Suprema Corte es un tribunal constitucional que hace valer la Constitución frente a la ley, ¿de acuerdo?
frente a los acuerdos del INE, frente a los lineamientos de las autoridades electorales, ante los acuerdos que toman incluso en el ámbito local, ¿no? Los congresos locales, los institutos electorales locales, esas leyes locales se pueden cuestionar, ¿sí? Antes de 1994 eso no era posible, pero me estoy adelantando. Entonces, en la segunda parte de esta sesión vamos a profundizar en este cambio para que entendamos en qué lugar, en qué posición nos encontramos hoy. ¿De acuerdo? Sí, es muy, muy relevante que nosotros tengamos bien claro eso. Le he enviado a mi compañera Alicia Cancino la lámina, a ver si ella la puede colocar, que es la guía de exposición, ¿sí? Se lo vamos a agradecer. Ojalá que Sí. Muchas gracias. Sí, entonces, luego, tercer punto de nuestra sesión, vamos a ver la evolución de las leyes, el registro de los partidos, los requisitos. Eso es bien importante, pero no creo que sea tan importante para esta sesión como el que nosotros comprendamos en qué ha consistido este cambio, porque ese cambio nos ha ocupado muchísimo y nos sigue provocando muchas incertidumbres, problemas. Estamos aprendiendo cómo funciona el Estado constitucional. No nos gusta que la Suprema Corte cambie la pregunta, no nos gusta que diga que sí o que no, o si nos gusta a unos y a otros, o nos parece justificable, ¿verdad? Hay que subir la estimada colega a la primera parte, ¿sí? En la lámina. Entonces, no nos gusta o sí nos gusta, o consideramos que es justificable o que no es justificable el que la Corte diga que la revocación del mandato se debe llevar a cabo con los recursos existentes, por ejemplo, ¿no? O que la Sala Superior diga, bueno, que le digan a la Secretaría de Hacienda si se puede, si hay recursos, si no hay recursos, y si no hay, bueno, que se haga un esfuerzo para llevar a cabo la revocación del mandato. Todas esas son conflictos de interpretación y de aplicación de las normas en el Estado constitucional, ¿sí? Si estuviéramos en el estado de legalidad, es probable que esto, primero, no hubiera tenido lugar, la revocación del mandato, ¿no? Y segundo, pues que la voluntad del presidente se hubiera cumplido y punto. O eh, 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 la decisión que se hubiera tomado se hubiera acatado sin tener que acudir a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en un Estado constitucional, los poderes son más autónomos, cooperan entre ellos, hay diálogo entre poderes, pero hay división más rígida de poderes y hay sobre todo recursos jurídicos, ¿sí? Para poder cuestionar la validez, el contenido de las leyes y de las decisiones administrativas, ¿de acuerdo? Eso, por favor, ruego que lo tengamos muy, muy presente. Bueno, entonces, esta tercera componente lo vamos a referir a esa evolución de las leyes y la Constitución sobre el registro de los partidos políticos, ¿sí? Luego nos vamos a pasar a el, esto ya será el lunes, vamos a ver algo muy importante, las experiencias recientes y los conflictos constitucionales sobre registro de los partidos políticos, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo es que se pasó, qué fue lo que pasó en la última ciclo, el último ciclo, o sea, 2017-2018, para que registrar partidos políticos, se pretendió registrar varios partidos y hubo algunos que sí lograron el registro y hubo otros que no lograron el registro. Y también tuvimos una serie de polémicas, divergencias sobre
las razones por las cuales se otorgó o no se otorgó el registro a los partidos políticos. Recuerdan seguramente ustedes, ¿no? Los que han estado cerca de la materia electoral o los que les interesa la materia electoral, que hubo partidos a los que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les confirmó el registro que les había otorgado el Instituto Nacional Electoral, y hubo otros a los que o les revocó o les confirmó la negativa del registro, ¿sí? Entonces, esos casos los vamos a ver el lunes y vamos a examinar las razones por las cuales se otorgó o no se otorgó, y por esa vía pues vamos a estudiar y vamos a comprender de mejor manera el marco jurídico y las operaciones que tienen lugar, lo que hay que hacer y lo que hay que evitar hacer si se quiere lograr el registro de un partido, ¿sí? Entonces, creo que es importante también que lo tengamos ahí presente, ¿sí? Bien, entonces, todo claro, vamos a dividir nuestro trabajo en 4 partes. Vamos a ver si hoy podemos ver las 2 o las 3 primeras partes, yo creo que sí, y dejamos para el lunes la parte propiamente de las sentencias a las que me he referido. Bien, entonces, no tenemos que complicarnos mucho, aún sin la lámina. Tengamos en mente, número 1, que nosotros, los seres pensantes, hemos construido el concepto de sistema político y sistema constitucional. ¿De acuerdo? Sistema político, sistema constitucional. Una corriente de politólogos y de constitucionalistas está de acuerdo en que, si ustedes miran bien, el sistema político está integrado por 3 elementos. Y hay un cuarto elemento al que me voy a referir, que normalmente pasa desapercibido, pero que es crucial. Esos 3 elementos del sistema político son: 1, el sistema electoral, ¿sí? 2, el sistema de partidos, y 3, el sistema de gobierno. Creo que hay un cuarto componente. Ese cuarto componente es la ciudadanía, o sea, el sistema o el sistema de la sociedad ciudadana, ¿sí? La ciudadanía. Y todavía hay otro que es muy, pero muy importante, que estudian los sociólogos, ¿sí? Y que es eh, el sistema de comunicaciones. Esos 3 sistemas, de partidos, electoral, de gobierno y la sociedad o ciudadanía, están interrelacionados a través del sistema de comunicación. O sea, si no se comunican esos sistemas, simplemente no funcionan. ¿De acuerdo? De allí la relevancia de el modelo de comunicación, en este caso de comunicación política, de la propaganda, la publicidad, las redes sociales, el internet. O sea, la sociedad y sus sistemas se comunican y se mandan mensajes, y entre unos y otros hay interrelaciones, y unos y otros afectan a los demás. Fíjense nada más eso, ¿sí? O sea, eso es, ¿no? Entonces, eso es lo que estudian sociólogos, politólogos, también los abogados, constitucionalistas, que enfocan el sistema social y el sistema político de esta manera, pues basado en los estudios que han hecho sociólogos, pues como Max Weber, o Jürgen Habermas, o Niklas Luhmann. En México hay personas muy estudiosas de estos enfoques, ¿sí? De esta manera de ver el sistema. Ahora, ustedes me dirán si hay razón o no hay razón. Estos sistemas están en la Constitución. En la Constitución establece esos
La Constitución establece esos sistemas. Ahí están. Por ejemplo, el sistema electoral y el sistema de partidos están en el artículo 41 de la Constitución. Allí dice eh, para qué son los partidos políticos, cuáles son sus funciones, cómo se les va a financiar, qué es lo que van a hacer, ¿sí? Y desde luego que la constitución y el registro de los partidos tendrá lugar conforme a lo que digan las leyes, ¿sí? Entonces, eso está en la constitución, el sistema de partidos. Está en la Constitución el sistema electoral, el propio artículo 41 de la Constitución establece las bases del sistema electoral, pues ese es su principal contenido, ¿sí? Ese artículo 41 es el más extenso de todos los artículos de la Constitución, fíjense ustedes, ¿sí? Y no solo de México, ¿eh? Fíjate, José, Hernán, Irving, no solo de México, de cualquier otro país. Es un artículo muy extenso. Yo creo que es ya más extenso que el artículo 123 de la Constitución, pero porque tiene cosas muy importantes. Tiene el sistema de partidos, las bases del sistema de partidos, las bases del sistema electoral, ¿sí? E incluso las bases del sistema de justicia electoral, que es parte del sistema de gobierno y parte del sistema electoral, ¿sí? Entonces, a este triple esquema se le ha llamado la trilogía, ¿de acuerdo? Cuando digamos la trilogía es que nos referimos a sistema electoral, sistema de partidos y sistema de gobierno, ¿sí? Entonces, tengámoslo por favor muy, muy, muy en cuenta porque eh, pues es sumamente relevante para que podamos entender el Estado constitucional, cómo funciona el Estado constitucional, ¿sí? Porque la Constitución contiene los principios y las reglas del funcionamiento de los tres sistemas y también de los derechos de la ciudadanía y de los derechos humanos, y desde luego que también están allí previstas las formas como se van a comunicar unos y otros sistemas de manera básica. Ahí están lo que pueden y lo que deben hacer, ¿sí? Bien, entonces, ahora, eh, veamos que, eh, eh, veamos lo siguiente. Primero, el sistema eh, electoral. Ya dijimos que el sistema electoral, compañeras, compañeros, es aquel que establece las normas para acceder y distribuir el poder o la representación política. Si nosotros revisamos lo que dice eh, eh, lo que dice eh, la Constitución, ¿sí? Veremos que más adelante el artículo 50, 51 dice que las elecciones en México para diputados federales, para senadores, se aplicará el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, ¿sí? Nos regresamos al artículo 41 y dice, ay, habrá paridad para todos los cargos. Quiere decir que el 50% es para los hombres y 50% para las mujeres, ¿no? Si vamos al artículo 2 de la Constitución, allí también dice que los pueblos y comunidades indígenas deberán de tener representación política. Entonces, ahí están los principios o las reglas, si ustedes quieren, los criterios, ¿sí? Eh, 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 para poder distribuir los cargos, ¿sí? Para poder distribuir eh, los cargos de representación política. Entonces,
el sistema electoral está en la Constitución y tiene que ver con los derechos de los ciudadanos. Por eso decía yo que el otro componente es el sistema de los derechos de nosotros, porque la Constitución sirve pues para poder reconocer y regular, tutelar nuestros derechos. De eso se trata. De eso se trata la Constitución. Y la democracia también. Por lo que hoy decir Constitución, democracia o derechos es lo mismo, ¿sí? O sea, la Constitución para lo que sirve es para establecer los sistemas y regular los sistemas que permitan que gocemos de nuestros derechos y los ejerzamos. Ese es el sentido. Si no, ¿para qué existe la Constitución y las leyes? ¿Estarían de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ojo, sistema electoral, el acceso y la distribución de los cargos de representación. Y yo dije otra palabra, el control. El control. No solamente es el acceso y la distribución, sino el control. A ver, ¿qué figuras de control del poder piensan ustedes que tenemos en la Constitución? A ver, Irving. O Raimundo, Francisco, Irving. Cuando decimos control es que pedimos que nos rindan cuentas, ¿no? Que podemos evaluar, ¿no, Irving? Tu micro, Irving, tu micro, si quieres hablar. Sí, sí. ¿Verdad? Estaba afirmando lo que estaba diciendo. Ajá, sí, sí. Entonces, ¿cuál es un medio, un método de control del poder que está a la vista? Que Es lo estamos... ¿Cuál? La propia Constitución. La propia Constitución, muy bien. La Constitución es una garantía del control del poder. El que dijo eso, yo le pongo no 10, sino 11. Porque está entre... Gracias. Sí, no, pues sí. ¿No? Dice Hilda, la revocación, claro, la revocación del mandato es una forma de control del poder. ¿Qué otra forma de control del poder? Porque estas estamos menos acostumbrados. Vemos más el sistema electoral como acceso y distribución y menos como control. Oigan, las propias elecciones periódicas son una forma de control, ¿no? Porque si no estamos de acuerdo, pues no votamos por el mismo partido a la siguiente elección. ¿A Yo poco creo que no? las que más se conocen sería como el amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Correcto, el que dijo eso le ponemos 12, Sergio. O sea, muy bien. O sea, sí, las formas o los métodos de control no solamente son, digamos, propiamente electorales, como la revocación del mandato, en las elecciones, ¿verdad? El juicio de los derechos políticos, dice Emma Galván, claro. Estos son medios o métodos de control jurídico, ¿no? Y jurisdiccional, porque hay otros métodos de control que pueden ser administrativos, hay otros que pueden ser políticos, ¿no? Por ejemplo, se forma una comisión legislativa para revisar qué es lo que está haciendo el gobernador de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Entonces es un medio de control político, legislativo, pero como bien dijo Sergio, sí, pero está el amparo, las controversias, las acciones. Ah, pues esas son medios de control jurídico en sede judicial, ¿verdad? Constitucional, Sergio, ¿no? ¿Sí? Entonces, las tenemos a disposición porque nos permiten proteger, tutelar nuestros derechos, correcto. Dijo Emma, no, pues la revocación, pues el juicio para la protección de los derechos políticos, claro, claro. Todos los medios de impugnación en materia electoral son medios de control. ¿De control de qué? Pues de los actos y de las resoluciones de las autoridades electorales, ¿verdad?
Y las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, pues también. ¿Qué se controla? Pues se controla el poder de la mayoría de legisladores que en el ámbito federal, Congreso Federal o en los congresos locales, se imponen sobre las minorías parlamentarias y aprueban una ley. Pero las minorías parlamentarias pueden no estar de acuerdo y entonces pueden acudir a la acción de inconstitucionalidad. Entonces, eso es el sistema de control o de controles que hace que funcione pues, el sistema constitucional y el sistema político, ¿no? A través del sistema constitucional funciona controlado el sistema político. Entonces, otra vez, la trilogía tiene tres puntas, ¿no? Que es como una pirámide, un triángulo. Está, si ustedes quieren, en el ángulo superior está el sistema de gobierno y en los dos ángulos de abajo está el sistema electoral y el sistema de partidos. Entonces, el sistema electoral establece las reglas, las normas, reglas y principios para acceder, distribuir y controlar, también controlar. La revocación, ya dijimos, todos los medios impugnativos. Ojo, el sistema de acceso a la información pública, que está en el artículo 6 de la Constitución, transparencia y acceso a la información pública y archivos, además de la protección de datos personales, también es un sistema de control, ¿no? ¿Por qué es un sistema de control, Sergio? Ese sistema, ¿qué es lo que permite? Lo que nos permite acceder a la información de las actividades de las autoridades y a través de este ejercicio exigirles su responsabilidad, exigirles explicación. Bueno, eso pienso yo. Exactamente. Entonces, dicho con mucha precisión y claridad, muy bien. O sea, permite, pues saber qué es lo que están haciendo, ¿no? El derecho de acceso a la información, ¿qué están haciendo? ¿A qué le dedicaron su tiempo, los recursos, el dinero? ¿De quién es esos recursos y ese dinero? Pues de nosotros, del sistema de la ciudadanía, ¿no? De la población de un país. Entonces, ¿es un sistema de control? Claro que es un sistema de control. Incluso, bueno, hay toda una vertiente de la transparencia que es la transparencia electoral. O sea, en materia electoral se puede solicitar, cualquier ciudadano puede solicitar la información a los partidos políticos. Les encargamos mucho los micrófonos, por favor, que los apaguen si no los van a ocupar. La información de los partidos, la información de las instituciones, lo dijo con toda claridad Sergio, ¿recuerdo? Ese es otro sistema de control, absolutamente. Y de participación, no solo ciudadana, sino de participación de cualquier persona, porque hasta los menores de edad pueden ejercer el derecho de acceso a la información pública. Bien, entonces, tener en cuenta esos elementos. Entonces, no abundaremos más. Sistema electoral es eso. Ahora, sistema de partidos, que ayer el maestro Alexander estuvo desarrollando bastante, de manera muy abundante, ¿no? ¿Qué es el sistema de partidos? El sistema de partidos es aquel conjunto pues, de normas, de reglas, de principios y de prácticas que nos permite asociarnos entre quienes compartimos, ¿sí?, ciertos intereses, formas de ver el mundo, propósitos, métodos, ¿no? Una ideología para poder acceder al gobierno, a los cargos de representación, para poder ser nominados, postulados a los cargos de representación política y que podamos, ojo con esto, que es un concepto de Hans Kelsen, llevar la voluntad política de los ciudadanos o del pueblo a convertirse en voluntad jurídica, o sea, en leyes, ¿no, Sergio? O
O sea, esa es la idea. Porque si nosotros o cualquier político, candidato, con partido, sin partido, le plantea a los electores que quiere ser su representante, es porque seguramente quiere llevar la voluntad suya y de los ciudadanos a convertirse en leyes y en políticas públicas. Entonces, el sistema de partidos es el invento que hemos creado los seres pensantes para decir, esta es la mejor forma en que nos podemos asociar para ejercer conjuntamente nuestro derecho a representar en los órganos políticos la forma como nosotros queremos que se resuelvan los problemas que tenemos. Es eso. Entonces, el sistema de partidos es el mecanismo que hemos creado los seres pensantes para poder asociarnos y participar organizadamente en la política, acceder a la representación política con base en las normas del derecho electoral y poder accionar los mecanismos del sistema de gobierno. O sea, en los partidos políticos, con base en el sistema electoral, acceden al sistema de gobierno, ¿sí? Y para eso los partidos políticos también tienen una vida interna, obviamente tienen que establecer cuáles son esas ideas, formas de ver el mundo, cómo resolver los problemas de la sociedad, y a eso se le llaman documentos fundamentales de un partido, ¿sí? Los documentos básicos o fundamentales de un partido, pues que son el programa del partido y los estatutos del partido, ¿no? O sea, la declaración de principios del partido, que es en qué estamos de acuerdo en la forma como vemos el mundo. La ve de una manera el PRI, la ve de otra manera el PAN, la ve de otra manera Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, el Partido Movimiento Ciudadano. Tienen coincidencias y tienen divergencias. Entonces, los ciudadanos nos identificamos con unas o con otras postulados ideológicos, formas de representar la realidad y de plantear el método o los métodos para poder resolver los problemas. Es eso. Entonces es muy importante el sistema de partidos, porque como las sociedades, sobre todo en el siglo XX, se hicieron muy numerosas y muy complejas, ya no fue posible gobernar a estas sociedades como se hacía antes del siglo XX, pues con métodos indirectos de elección, métodos, digamos, más mecánicos de gobierno. No. Las sociedades del siglo XX son sociedades muy grandes y muy complejas. La humanidad pasó de 2.000 millones de habitantes en el año 1900. Hombre, somos 7.500 millones. Sí, en un siglo y 20 años, 7.500. Bueno, no vayamos tan lejos. En México éramos 10 a 15 millones de habitantes en 1920 y hoy somos 127 millones. Bueno, según el censo del 2020, yo creo que ya somos 130 millones, ¿sí? Al 2022. Y 130 millones de habitantes dentro de las fronteras del país. Pero fuera de las fronteras del país, fíjate, Irving, ¿no? Pues hay por lo menos 20 millones de personas de ascendencia mexicana en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues somos 150 millones en realidad. Ojo, porque hace un siglo éramos 15 millones. Entonces, claro, no pueden ser la misma la Constitución y las leyes, el sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema de gobierno de hace un siglo al de hoy. Pues por supuesto que, ¿verdad? Eh, entonces, eso ahí
hay que tenerlo, pues sí, muy presente, ¿no? Es importantísimo eh, no perder de vista que en el centro de estos tres sistemas por partidos electoral y de gobierno estamos nosotros, ¿eh? Y estos tres están, digamos, amarrados, vamos a llamarlos así, están imbricados con la Constitución y con los tratados internacionales. Y con los tratados internacionales. Repito, hoy decir constitución, democracia o derechos es lo mismo, lo mismo. De esto es lo que necesitamos que se entienda mejor en este cambio al que nos vamos a referir entre legalidad y constitucionalidad. ¿Sí? Bien, pero seguimos en nuestro primer tema, nuestro primer bloque temático, porque nos falta el sistema de gobierno. El sistema de gobierno, ¿sí?, es, desde luego, el conjunto de las reglas, de las normas, de las prácticas para que permite, ahora sí que, construir, implementar y yo creo que también evaluar, que nos hace mucha falta, las leyes y las políticas públicas. O sea, el sistema de gobierno lo que hace es cumplir con el mandato que los ciudadanos, a través de los partidos políticos y el derecho electoral, otorgamos a los gobernantes para que resuelvan los problemas sociales. Y para eso estructuramos el sistema de gobierno. No hay hasta ahora más que 3 o 4 posibilidades de organizar un sistema de gobierno. Así como hay un sistema de partidos, fíjense, me pasó a decir esto, que hay un solo partido, como el Partido Comunista en Cuba o el Partido Comunista en China o en Corea del Norte, pues también puede haber 2 partidos, como en Estados Unidos, ¿no? Partido Demócrata y Partido Republicano. Pero puede haber más de 2. En México tenemos 10 partidos con registro. Normalmente hemos tenido 3 partidos grandes, 3 partidos medianos y 3 partidos pequeños. ¿De qué depende? ¿Que sea 1, que sean 2, o que sean 5, o que sean 10? Pues depende de la propia sociedad y de las fuerzas políticas que se vayan formando. Depende de los liderazgos. También depende de las coyunturas, ¿sí? Y también depende de las reglas para registrar los partidos, ¿sí? Porque si las reglas son más duras o son menos duras o más flexibles, pues habrá más, habrá menos o habrá más partidos políticos, ¿sí? Entonces, esto también tengámoslo presente, que es muy importante. Es decir, hay la forma como se relacionan, decía ayer el maestro Alexander, ¿no? Los partidos, pues sí, se relacionan en un sistema de 2 partidos, de 3 partidos, de 5 o de 10, ¿verdad? Se estructuran y se relacionan los partidos. Ese es el sistema de partidos. ¿Para qué sirve? Subrayamos, sirve para identificar quiénes pensamos igual, sumamos esos intereses, los asociamos, los afiliamos o nos afiliamos con otros que piensen igual, ¿sí? Y nos planteamos que hay que luchar dentro de un partido político para ir ganando espacios políticos para poder nominar candidatos e influir en la elaboración de las leyes y los programas de gobierno. De eso se trata. Y es muy legítimo que así lo hagan quienes militan, simpatizan o participan en los partidos políticos. Porque los sistemas de gobierno nada más son de 3 posibilidades que hemos inventado los seres pensantes en el mundo moderno. Uno es que le otorguemos más poder al presidente de la República, ¿no? Y entonces será un sistema presidencial. ¿Quién tendrá la capacidad, la facultad, la atribución, las competencias para conducir a los poderes, ¿sí?, y a los órganos del Estado y a la sociedad? El presidente. El presidente. ¿Quién inventó el sistema presidencial? Los Estados Unidos.
Estados Unidos inventó el sistema presidencial, ¿sí? Como oposición al sistema parlamentario. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Pues las ventajas del sistema presidencial es que se confía y se le otorga el mando a una persona que se rodea de un grupo de confianza y de expertos que pertenecen de preferencia a su propio partido, ¿sí? O que son empleados o servidores públicos profesionales, ¿no? Especialistas para cumplir el mandato que le entregamos en las urnas al partido del cual emana el presidente. Pero es el presidente el que va marcando la pauta, elabora un plan de gobierno, elabora programas, promueve leyes, ¿sí? Y políticas de gobierno para cumplir con el mandato ciudadano que le otorgamos en las urnas. Entonces, el sistema presidencial es una posibilidad. Ahora, el presidente no gobierna solo. No, no, no. Está el Congreso, está el Poder Judicial y están los órganos de garantía y de control, ¿sí? Entonces, vamos a dividirlos así: poderes políticos y poderes de garantía y de control. Los poderes políticos son el presidente y el Congreso, y los poderes de garantía y control son los órganos autónomos y el Poder Judicial, claro, ¿no? Porque se trata de que garanticen los derechos y que controlen a los poderes políticos. Por eso, esta discusión entre el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y el presidente de la República, de veras que no nos debe sorprender. Es parte del contexto democrático pluralista, ¿sí? De eso se trata. El doctor Lorenzo Córdoba hace su papel de equilibrio como titular de un órgano de garantía, ¿no? Porque no debe dejar que el presidente se pase de la frontera que está marcada por la Constitución, las leyes, ¿no? Y las prácticas a las que estamos, digamos, en las que creemos, ¿no? Que son las prácticas democráticas. Todavía creemos que podemos conducir este país como un modelo democrático, ¿no? La mayoría cree que sí. Entonces, ese es parte de la democracia y de la práctica de la Constitución y de las leyes, ¿no? Los órganos de garantía. La Sala Superior del Tribunal, claro, es un órgano de control, ¿sí? Y la Suprema Corte también es un órgano de control. ¿De qué? De los poderes políticos, del legislativo y del ejecutivo. Ahora, tienen que tener la sensibilidad para ir también graduando y modulando, ¿verdad? Sus actuaciones, sus comunicaciones, los discursos, los mensajes, porque vivimos, ya dijimos, en una sociedad de comunicación y de información. Entonces, es complejo, pero es muy importante y muy interesante, ¿sí? Entonces, luego, pues, es relevante entender que una es el sistema presidencial de gobierno. Ahora, otra posibilidad es, como han decidido algunos países, o muchos países, que no sea el presidente, que sea el parlamento. El parlamento. Entonces, el segundo sistema de gobierno posible es el sistema parlamentario. El sistema parlamentario en donde quienes gobiernan son un conjunto de parlamentarios, ¿no? De legisladores, que son los que marcan la orientación del Estado, de los poderes, de los órganos y de la sociedad. ¿Por qué? Bueno, pues es una decisión que se tomó históricamente en el tiempo en Inglaterra. ¿Quién creó el sistema parlamentario? Los ingleses. Los ingleses, recuerden la película de Robin Hood, ¿no? Robin Hood, en donde los dueños de las provincias, los jefes políticos de las regiones que gobernaban varios territorios, pues no les gustaba que el rey llegara y les quemara sus cosechas, los tratara mal, les pusiera impuestos. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues se pusieron de acuerdo y crearon una constitución
la constitución que le impusieron al rey Juan sin tierra en 1215 y construyeron el sistema parlamentario, ¿no? En donde el primer ministro emerge del partido que gana las elecciones y controla el Congreso, ¿no? Entonces, el primer ministro en un sistema parlamentario emerge del parlamento, del partido que gana las elecciones, ¿sí? Y si hay monarca, como hay en Inglaterra o como hay en España, pues el monarca, ¿sí?, tiene ciertas funciones de negociación, de equilibrio, de representación diplomática en el extranjero también, pero su principal papel es, digamos, atemperar, equilibrar a los partidos hacia adentro, cuando hay divergencias y diferencias muy fuertes, ¿sí? Entonces, esto es también importante. Segundo modelo de gobierno, pues es el modelo de gobierno parlamentario. Ahora, oiga, profesor, pero pues no hay sistemas puros, efectivamente. Ahí está la ciencia, donde se revela la ciencia constitucional, sí, y política, que consiste en ver qué poderes tiene el Parlamento o el Congreso y cuál es el poder ejecutivo. De tal manera que si el Congreso le impone, o sea, nosotros, los ciudadanos y los partidos y las fuerzas políticas, decidimos que el Congreso tenga más controles o poderes de veto sobre el presidente, el sistema será más parlamentario, aunque sea presidencial, ¿sí? Pero si el presidente tiene menos trabas, menos controles por parte del Congreso, el sistema será más presidencial que parlamentario. O sea que sí hay presidencialismos parlamentarios o sistemas parlamentarios semipresidenciales, por ejemplo, en España. En España, el sistema es parlamentario, pero es muy presidencial, ¿sí? Entonces, hay que ver por qué cada país, cada pueblo se ha dado instituciones que forman el sistema de gobierno porque consideran que les da resultados. Pues sí, nosotros en México tenemos el sistema presidencial, sí, nada más que hay una cosa que no pasa, no debe pasar inadvertido. Fíjense ustedes, todo el siglo XIX hasta 1917 tuvimos un sistema más parlamentario que presidencial. ¿Qué les parece? O sea, el presidente de la República era débil frente al Congreso, ¿sí? Entonces, por esa razón, porque además no había partidos políticos todo el siglo XIX, entonces el Congreso, como eran muchos, frente al presidente que nada más era uno, que además nada más tenía 4 secretarías de Estado. Por ejemplo, Benito Juárez tenía 4 secretarias de Estado, ¿sí? O Porfirio Díaz, pues tenía 6 secretarías de Estado, ¿sí? Entonces, y los congresistas, no, los congresistas venían de todo el país, además nada más había una sola cámara en la Constitución de 1857, por lo que el Congreso era más poderoso. Para que el presidente pudiera establecer impuestos, le tenía que pedir permiso al Congreso, para mover el ejército le tenía que pedir permiso al Congreso, y luego el presidente de la Suprema Corte podía sustituir al presidente de la República en sus faltas absolutas. Por eso Benito Juárez llegó a ser presidente de la República, siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? O sea, el modelo del siglo XIX era el de un presidente débil y el de congresos fuertes sin partidos políticos. En el siglo XX, ayer se los dijo el maestro Alexander, a partir de 1911, con 100 personas podían formar un partido político y notificar el registro. Notificar, ya nos constituimos. Eran asociaciones privadas, no eran asociaciones públicas, ¿sí? No eran entidades de interés público, eran asociaciones privadas. Entonces, ojo con eso, porque en la evolución del sistema de partidos es hacia un sistema más institucional, en donde los partidos son entidades de interés público y no asociaciones privadas.
como originalmente fueron en 1911, 1918, pero en 1946, con la reforma electoral de ese año, en donde además el PRI emergió después que se convirtió de partido de la Revolución Mexicana, Partido Nacional Revolucionario, 1929, el Partido de la Revolución Mexicana, 1938, pues en 1945 se convirtió en PRI, ¿no? Y la ley de 1946 ya pidió muchos más afiliados, ¿no? Para poder registrar un partido. Pues sí, nada más que ya éramos 40 millones de mexicanos. Entonces, claro, si crece la población, pues se eleva el umbral para poder registrar partidos políticos. Entonces ya no son 100, ahora son 10,000, ¿no? Pues claro, porque los partidos ya se fueron regulando en la ley y se hicieron más grandes y más importantes, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta estos elementos, por favor, ¿sí? Entonces, el sistema de gobierno puede ser parlamentario, presidencial, semiparlamentario, semipresidencial. ¿Ustedes conocen alguna otra forma de gobierno? ¿O han oído hablar si hay alguna otra? Además de estas dos clásicas. ¿No? Hay otra forma que La se usa. monarquía, ¿no? ¿Cuál? Podría entrar la monarquía. Bueno, la monarquía constitucional, pues sí, también es una forma de gobierno. Sí, sí, de acuerdo. Sí, sí. La monarquía constitucional, el que gobierna es un monarca y él es el que tiene, en algunos casos que ya casi no se usa, pero en la historia sí los monarcas llegaron a ser los que marcaban el rumbo, ¿no? Sin partidos políticos, sin partidos. Entonces, esta es, digamos, la, la teoría del Estado, ¿no? Las formas de Estado y las formas de gobierno. Formas de gobierno presidencial, parlamentario, monárquico, ¿correcto? Y hay otra, fíjense, hay otra. Bueno, por lo menos hay otras dos, pero otra, una muy importante. El sistema de gobierno consistorial o colegiado. Es el caso de Suiza. Suiza tiene un sistema consistorial. O sea, tiene 3 presidentes. ¿Qué les parece? ¿No? Como hay 3 nacionalidades que comparten el territorio, entonces la Constitución dice que cada una de estas gobernará el representante de cada uno de esos nacionalidades, va a gobernar durante un tiempo determinado, ¿no? ¿Qué les parece? 2 años uno, 2 años otro, 2 años otro. Es muy civilizado, ¿no? Entonces, es como si nosotros dijéramos, oye, como México es un país regional que tiene 3 grandes regiones, norte, sur y centro, pues 2 años va a gobernar el del sur, 2 años el del centro y 2 años el del norte, por ejemplo, ¿no? Sería muy civilizado, ¿no? Entonces, no el presidente que vino del sur o el que vino del norte. Entonces, pero claro, allá eso ocurre pues porque hay 3 nacionalidades muy marcadas, hablan 3 idiomas dentro de un mismo territorio, pero por ejemplo nosotros tenemos pues más de 60 pueblos, comunidades, etnias indígenas. ¿Tampoco no? Nada más en el estado de Oaxaca hay 16. ¿Qué no sería conveniente que hubiera una forma de representación política más amplia y más adecuada, digamos, de esos entre 15 y 25 millones, dependiendo del criterio, si hablan una lengua indígena o si, o si se creen o se consideran indígenas? Piensen, ¿no?, en eso. Porque es el derecho constitucional y el derecho electoral en el que estamos
ubicados, pues una creación de los seres pensantes. Y nosotros hemos diseñado y practicamos esos sistemas. Entonces, no tiene que ser nada complicado, nada complicado. Lo tenemos que entender así de una manera sencilla, ¿no? Entonces, el sistema de gobierno consistorial. ¿Por qué? Porque si dentro del país hay 3/3 de población que hablan 3 idiomas y tienen una cultura muy acendrada, como en el caso de Suiza, pues entonces tenemos que nos ponemos de acuerdo para que haya un representante presidencial en el consejo, por eso se llama consistorial de consejo, para que nos gobierne uno y uno cada determinado tiempo, ¿no? Entonces así pasa en algunos pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? En las que no hay partidos, además, ¿sí? Por lo menos no hay partidos de manera así ostensible que intervengan, sino que se autogobiernan conforme con sus propias formas, ¿no? Sus propias costumbres. Por ejemplo, hay pueblos en Oaxaca o en Guerrero o en Chiapas, pero sobre todo en Oaxaca, que tienen acordado que una elección, el presidente municipal va a salir de la parte norte y otro de la parte sur del pueblo, ¿sí? Y ese es un uso y costumbre, fíjate, Irving, ¿no? Y eso mantiene el equilibrio hacia adentro. ¿Por qué? Porque los de la parte norte tienen ciertas identidades y costumbres y los de la parte sur tienen otras identidades y costumbres. Entonces, eso hace que se forme una manera de gobierno como la que estoy mencionando, que se parece a la de Suiza, por supuesto que sí. O sea, es como un gobierno pactado consistorial de los 3 años que dura el trienio de gobierno municipal, 1 año y medio puede gobernar el del norte y el año y medio que sigue el del sur. ¿Qué tal? Es como si en la alcaldía dijeran, oye, pues ahí en la alcaldía Álvaro Obregón o en la colonia, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo, hombre, para que no haya pleitos, todos podemos gobernar, ¿sí? Bueno, pues de eso se trata. Y el diseño del sistema político, pues debe estar en la Constitución y en las leyes. Y si no, por lo menos en la práctica reconocida, que es el derecho consuetudinario, lo que llamamos sistemas normativos internos, ¿verdad? Para para el caso de los pueblos y de las comunidades indígenas. Bien, hasta ahí tenemos la primera parte de nuestra charla, de nuestra sesión. ¿De acuerdo? No lo olvidemos, la trilogía, sistema electoral, sistema de partidos y sistema de gobiernos. Lo que ayer decía el maestro Alexander, que ya no desarrolló, porque pues desarrolló otros aspectos muy importantes, pero lo dijo, es que estos 3 sistemas se interrelacionan, que es lo que yo les decía, el sistema de comunicaciones y de influencia entre esos otros sistemas. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo pongamos las reglas electorales, vamos a producir un sistema de partidos, ¿sí? Y el sistema de partidos depende de cómo opere y se pongan de acuerdo, también pueden cambiar las reglas electorales. Pues ahorita están discutiendo una nueva reforma electoral posible, ¿sí? Se empieza a construir una agenda, como otras reformas que ha habido muy grandes, 2014, 2007 o 1996. ¿Qué es lo que pueden cambiar, entre otras cosas? Lo que pueden cambiar, entre otras cosas, son los requisitos para formar un partido político, ¿no? Y para registrarlo, que es el tema que nos ocupa, ¿no? ¿Las pueden cambiar? Claro que las pueden cambiar. Entonces, eso tengámoslo presente, por favor, ¿sí? También considerar que el sistema de gobierno también está relacionado con el sistema de partidos, porque pues el sistema de partidos es el que sostiene al gobierno. A ver, que tratara de gobernar el presidente sin partido. Pues si el problema que tiene en buena medida el presidente de la República, lo compartirán conmigo, es que Morena es un movimiento de regeneración nacional
que está en transición a consolidarse como un partido, porque hasta ahora ha sido más bien un movimiento, ¿sí? Y lo mismo le pasó en su momento al PRI. El PRI, para convertirse en partido en 1929, 38, 45, tuvo que estabilizar a las fuerzas políticas, a los sindicatos, a las centrales campesinas, a las organizaciones de profesionistas que lo fueron conformando, hasta los militares y los empresarios. Entonces, no son procesos sencillos. Una vez que el partido se organiza a través de la política, la negociación, el diálogo, el acuerdo, logra establecer qué partes realmente conforman el partido, las reglas y las prácticas que van a observar los integrantes del partido. Lo colocan en sus documentos básicos fundamentales, tienen el número de afiliados poblacional y territorialmente, ¿verdad? Requeridos por la ley y con el respaldo constitucional, entonces pueden registrarse como partidos, lograr el registro, pero además, no solo eso, que opere como un partido político. Porque una cosa es que tengamos los documentos, que nos den el registro, y otra cosa es que el partido sea realmente un partido. Miren, hay partidos, la historia del país ha sido la historia de la creación en América Latina y en muchos otros países también. No partidos de ciudadanos, sino partidos de líderes políticos que utilizan a los ciudadanos para organizar un partido y beneficiarse de él. ¿Sí? Eso ha ocurrido pues muchas veces en la historia. ¿Cuáles son los partidos que tienen más longevidad, más permanencia, más densidad, penetración y resultados? Los partidos que han logrado establecer un equilibrio entre el liderazgo político, la conducción del partido, de la organización política, basada en el carisma, la fuerza de un líder o de varios líderes y la base ciudadana, ¿sí? Un equilibrio entre la base ciudadana y las organizaciones que forman el partido y el liderazgo del partido. Pues si no, vean, por ejemplo, sí, el partido, el PRI, con sus antecedentes que ya vieron ayer, 1929 y 1938. Sí, pero el Partido Acción Nacional, el Partido Acción Nacional es el segundo partido más longevo del país, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue creado por Manuel Gómez Morín en 1939, ¿sí? Entonces el Partido Acción Nacional también es un partido longevo, es un partido fuerte, es un partido con presencia nacional, porque ha logrado hacer esta combinación de una base de ciudadanos con algunas organizaciones y con un sistema de liderazgo que también ha venido cambiando, y por eso también las crisis que tienen los partidos, sobre todo cuando llegan al poder y lo ejercen, ¿no? Entonces, pues porque la base social, demográfica, regional, las fuerzas políticas, la propia dinámica de la política, la sociedad, la economía, ¿no? Y la operación jurídica, pues hace que unos partidos sean más fuertes, más estables y perduren más que otros. Eso es. Hay un partido que también fue creado después en los años 50, 1952, 53, el Partido Popular Socialista, el PPS, que después desapareció. Y entonces en México teníamos tres partidos, pues con más o menos representación, el PRI, el PAN y el Partido Popular Socialista. Después, un grupo de militares exmilitares, cuando en 1945-46 hubo la transición del último presidente de la República militar, que fue don Manuel Ávila Camacho, que gobernó de 1940 a 1946, en 1946 hicimos la transición a presidentes de la República civiles, gobiernos civiles,
Pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues que los exmilitares dijeron, oiga, nosotros, para seguir participando, respaldando al presidente de la República, al Estado mexicano, necesitamos un partido. Y se les concedió, fíjense ustedes, el registro al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, al PARM. ¿Se acuerdas, José? Sí, más o menos te veo como de mi edad, José. No, yo ya soy más grande, pero tú yo creo que sí te acuerdas, ¿no? El partido, o lo has estudiado, ¿no, José? El partido. Soy cumpleaños, maestro. Sí, sí, yo también. El partido auténtico, fíjate, Irving, de la Revolución Mexicana. O sea, porque decían los militares, oye, si nosotros peleamos en la revolución, ¿sí? Eran los viejos militares y algunos hijos de esos militares y dijeron, bueno, nosotros tenemos derecho ¿a qué? Pues al pastel, al presupuesto, ¿no? A los recursos. Pues si dice Max Weber, pues si eso se trata el partido, nos metemos al partido no solo para beneficiar a la sociedad, sino para beneficiarnos nosotros, los que entramos al partido. Pues sí, ¿qué nos van a dar si ganamos cargos, ¿no? ¿No? Vamos a tener cargos, nos van a pagar, vamos a ser parte del grupo político que accede al poder y claro que tenemos obligaciones y tenemos que cumplir con el mandato que nos den la sociedad, la ciudadanía, sí, pero también vamos a beneficiarnos nosotros. Ahora, claro, claro, claro. Ese beneficio tiene que ser idealmente sin corrupción, lo cual es, como no hemos podido ver, pues muy difícil, no solo en México, sino en cualquier otro lado. Nos falta madurar más las formas de gobierno, de administración, los sistemas, la cultura, la educación, pues para que funcione mejor, ¿verdad? Eso es. Entonces, aquí voy haciendo un corte y un primer balance, ¿no, José? Compañeros, a ver, tenemos entonces, no lo olvidemos, esto está muy sencillo. Sistema electoral, sistema de partidos y sistema de gobierno. La sociedad y la ciudadanía y un sistema constitucional que establece qué se debe y qué no se debe, qué se puede y qué no se puede hacer en cada uno de esos sistemas, ¿sí? Y la comunicación entre esos sistemas, porque la Constitución y las leyes dicen qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen, pues si no que decir, pero sí qué es lo que tienen que comunicar, ¿no? Pues que claro, el presidente tiene que comunicar, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, tiene que comunicar, el tribunal se comunica con sus sentencias, luego dice, también informa sobre esas sentencias, debate sobre las sentencias. Es un sistema de comunicaciones, ¿sí? Y ese sistema de comunicaciones tiene que ser coherente con lo que dice la Constitución y las leyes, ¿sí? De ese sistema de comunicaciones depende la percepción y la legitimidad. Por eso es que el presidente de la República, de manera muy hábil, creó la mañanera, porque digo, a ver, yo comunico primero, le comunico primero y voy estableciendo los temas que quiero que se vayan conversando y debatiendo, ¿no? Muy débilmente alguien creó la vespertina, ¿no? La vespertina, y hay un periódico, un portal que dice la vespertina. O sea, si alguien se levantara a las 6 de la mañana, a las 3 de la mañana, dice el presidente que se levanta a las 5, a las 6, que se reúne a las 7, que ya está en la mañanera ahí temprano. Pues si alguien dijera la premañanera o la madrugadora, pues tal vez se lo madruga y pudiera hacer algo antes que él, ¿no? Pues sí, pero nada más que pues de eso sí depende del liderazgo y la habilidad de cada quien, pues que alguien invente la madrugadora, sí, no, y no la mañanera, no, José, digo, no sé, pues es un sistema de comunicaciones. Y los partidos juegan un papel muy importante, porque, por ejemplo, ayer, como les decía el maestro Alexander, Porfirio Díaz no creó el PRI y le dijeron que lo creara, le aconsejaron que lo creara. Ya saben ustedes, ¿no? Porfirio Díaz gobernó desde 1877 hasta 1911, hasta mayo de 1911, ¿de acuerdo? En donde por no haber querido hacer la transición y la alternancia,
¿verdad? Que le pidieron los opositores, Francisco I. Madero, Bernardo Reyes, los hermanos Flores Magón, le dijeron, oye, tienes 80 años, si vas a acceder otra vez a reelegirte en 1910, pues para 1916 vas a tener 86, te vas a morir antes, ¿no? Porque en esa época pues era más difícil cumplir 90 años, o sea, 86 te vas, y en el poder te vas a morir. Pero entonces dijo sí, les dijo que sí, pero no les dijo cuándo, ¿no? Entonces se religió en 1910, pues claro que se enojaron los opositores, Francisco I. Madero dijo, ah, no, además hubo fraude en las elecciones de julio de 1910, ¿sí? Francisco I. Madero estaba en la cárcel, le inventaron una orden de aprehensión, como hasta la fecha luego se inventan órdenes de aprehensión, y lo tenían guardado en una cárcel en San Luis Potosí, ¿no? Porque el hombre había creado una asociación política que llamamos partido político, el partido político antirreeleccionista. Vean qué valiente tipo, Francisco I. Madero, ¿sí? Sin control del ejército, con puras simpatías ciudadanas, muchas personas hartas del gobierno de Porfirio Díaz. Pues Francis, dijo Porfirio Díaz, ¿quién es este enano que me desafía a mí, que soy un gigante? Pues Francisco I. Madero. Sí, entonces Francisco I. Madero, que era un hombre delgadito, bajito, que no tenía una gran voz, todo, ¿no? Entonces lo desafió. Porfirio Díaz cometió el error de meterlo en la cárcel junto con su secretario particular en San Luis Potosí el día de las elecciones, hágame usted favor. Entonces, alguien se descuidó allí o lo dejó salir a propósito. Francisco I. Madero se fue a Estados Unidos, presentó un medio impugnativo, o sea, una queja ante la Secretaría de Gobernación. Dijo, estas elecciones fueron fraudulentas. ¿Por qué? Pues porque rellenaban las urnas, ¿no? Porque a la 1 de la tarde ya habían rellenado las urnas y quitaban las casillas que estaban puestas afuera de los cuarteles militares. ¿Sí? Compañeras, compañeros. Entonces, así, ¿quién no iba a ganar? Claro que Porfirio Díaz se reelegía cada 4 o cada 6 años. Entonces, ese desafío de Francisco I. Madero, que se fue a Estados Unidos y dijo, el 20 de noviembre voy a cruzar la frontera y va a comenzar la revolución, lo hizo, ¿no? Dio 3 pasos y se regresó. Desde luego, porque lo estaban esperando los matones de Porfirio Díaz del ejército, pues para de Estados Unidos está la pared en donde pegaron los balazos, ¿sí? Entonces, claro, pues pasó la frontera y se regresó, pero simbólicamente comenzó la revolución. Porfirio Díaz se tuvo que ir en mayo de 1911. Claro que Estados Unidos apoyó a Francisco I. Madero, obviamente, ¿sí? Y por eso terminaron derrocando a Porfirio Díaz. Entonces, comienza la época en que se forman los partidos, lógicamente. Francisco I. Madero estudió en París, ¿sí? Era hijo de una familia adinerada, entonces le dieron estudios en el extranjero y él vio cómo se habían formado los partidos y dijo, ah, esto sí necesitamos en México. Entonces, cuando creó la ley de 1911, ahí le puso, para formar un partido político se requieren 100 afiliados, ¿de acuerdo? Y notificar, porque es una asociación civil, no le vamos a dar dinero del gobierno. Ojo. Entonces, pues se formaron muchos partidos con 100 personas. Ayer ya les dijo el maestro, ¿no? Alexander, se crearon el partido antirreelección, partido católico, partido constitucionalista, partido liberal, partido agrarista, ¿no? Partido otros más, partido cooperativista. Pues sí, era un deporte crear los partidos, ¿no? Además, al caer un régimen, fíjense ustedes que cuando un régimen como el de Porfirio Díaz, que duró tantos años, se derrumba, se fragmenta el poder. Ojo con esto, ya nos ha pasado hasta en 3 ocasiones. Nos pasó en la independencia, nos pasó en el porfiriato
Y nos ha pasado otra vez en el año 2000. Ojo, ¿sí? Porque cuando el PRI perdió la presidencia de la República, se fragmentó el poder, que es decir, las relaciones de influencia entre los grupos y las fuerzas políticas. ¿Cuál es la solución? La solución es la que dio Francisco I. Madero, muy inteligente, en 1911. Bajen los requisitos para formar partidos, porque si no, se nos van a la guerrilla, se nos van a la revolución, ¿no? O hay anarquía y desorden. Entonces, claro, por eso la ley de 1911 dice, con 100 personas formas el partido. ¿Sí? Bueno, además habrá 15 millones de mexicanos y de esos 15 millones de mexicanos, olvídenlo, unos pocos millones, 3 o 4, hablaban todavía español, la mayoría no hablaba español. O sea, era un México en harapos, era un México con una élite privilegiada, adinerada y con costumbres además francesas ahí en la colonia Hipódromo Condesa y demás, ¿no? Que ahí vivían los ricos, ¿no? Y había muchos pobres, como hasta la fecha. Entonces, el punto es que cuando cae un régimen se fragmenta el poder. Y la ley electoral, que es importantísimo que tengamos esta visión, sirve para regular la integración social y política por la vía del sistema de partidos y de las asociaciones políticas, ¿sí, José? ¿Sí? Y entonces, eso permite la estabilidad, que eso fue lo que hizo la ley de 1911. Porque además, no pensemos que México estaba como está hoy, ¿no? No había autopistas, no había aviones, no. O sea, México, vaya, apenas Porfirio Díaz se había inaugurado el ferrocarril de México a Veracruz. O sea, era un país con unas muy pobres comunicaciones y transportes. ¿Sí? Claro, pues urgía una ley que estableciera unos requisitos básicos, ¿no? Para constituir y formar partidos, para que participara aquella gente que estaba descontenta con el régimen de Porfirio Díaz. Entonces, no, y eso porque no le acercamos la lente a cuántos partidos locales y regionales había. Pero les voy a poner un ejemplo de la tierra de nuestro amigo de Yucatán, ¿no? Que Edgar estaba hace un rato hablando al inicio de la sesión. En Yucatán se formó un partido eh, socialista unificado del sureste. ¿Qué les parece? ¿Quién era el líder del Partido Socialista Unificado del Sureste? Carrillo Puerto. Entonces, Carrillo Puerto tenía una organización política que controlaba una buena parte de la península de Yucatán, imagínense. ¿Sí? Entonces, claro, conforme se fue resolviendo el tema de la revolución, se creó el Congreso Constituyente de 1916-17, se aprobó la Constitución de 1917, ¿sí? Y transitamos a tener ya un gobierno un poquito más estable, porque aparte, imagínense, entre los militares se mataban entre ellos. Si mataron a Venustiano Carranza, después mataron a Álvaro Obregón, ¿sí? En 1919 y en 1928 respectivamente, pues claro, Plutarco Elías Calles, que fue el fundador del Partido de la Nacional Revolucionario en 1929, dijo, ¿saben qué? Se acabó la fiesta, se acabó la fiesta. Tenemos 20 años desde 1910, ¿sí? Matándonos. Entonces, vamos a crear un partido, ¿sí? Que fue el Partido Nacional Revolucionario, abuelito del PRI, ¿sí? El cual, quieran o no quieran, los vamos a incorporar a los partidos locales y regionales dentro de este gran partido. Y el que no quiera que avise, porque como dijo ahí el maestro Alexander, ¿sí? O plata o plomo, o ¿cómo dijo la otra? Era o Destierro. ¿cómo? Destierro. Claro, entierro, destierro, eso, entierro, destierro.
o plata o plomo, o sea, a ver, te doy una lana y te estás quieto, ¿sí? O te mando a ejecutar, ¿sí? Así, ¿eh? O, o te vas al destierro o el entierro, o le entras al gran Partido Nacional Revolucionario. No, no, pues sí le entro, señor. Ah, bueno, correcto. Pues resulta que Carrillo Puerto dijo, no, yo no le entro. ¿Por qué? Porque este es un movimiento auténtico, regional, popular, socialista. Ah, dijeron, no, pues vayan a Motul, ahí cerca de Mérida, donde crearon los huevos motuleños, ¿sí? Al mercado de Motul, ¿no? Y ahí enfrente del mercado está el museo de la familia Carrillo Puerto, para que vean cómo los mataron. A todos, incluidos sus hermanas, todos, amigos, parientes. ¿De acuerdo? Entonces, el poder es algo muy serio. Por eso, la Constitución debe ser algo muy serio. ¿Sí, no? Y el sistema político y jurídico tiene que asentarse, enraizarse, funcionar. Los poderes políticos, los poderes de garantía y de control tienen que funcionar. Y con esto, compañeros, me voy a pasar a la siguiente etapa, ¿sí? Nosotros, ahora ya puedo hablar en estos términos, hemos tenido un sistema de partidos, un sistema electoral, ¿sí? Que durante el siglo XIX funcionó sin sistema de partidos y que estaba a disposición, pues, de las élites privilegiadas. ¿Por qué? Porque además era 1 millón de mexicanos, ¿sí? Repártanlos entre 20, 26 estados de la República para ver cuántos gobernaban en un estado. Yo les digo que en Oaxaca gobernaban 500 personas en el siglo XIX, ¿sí? O sea, en Tamaulipas, en Aguascalientes, pues, o sea, era un puñado de personas, pero cuando la sociedad fue creciendo, lógicamente se requirió partidos políticos, ¿sí? Se requirió un sistema electoral más robusto y un sistema de gobierno, porque la ciudadanía, la sociedad, se movió y se multiplicó. ¿De acuerdo? Si éramos 15 millones en 1920, éramos 40 millones en 1940, éramos 80 millones en 1980, éramos 100 millones en el año 2000 y ahora somos 130 millones. Sí, sí. Por eso hay 10 partidos políticos. No, no, no. Y espérenme. No son solo 10 partidos políticos. Esos son los partidos políticos nacionales. ¿Alguien de aquí que esté en la plataforma es de Morelos? ¿Nadie es de Morelos? Echen un ojo a ver cuántos partidos políticos locales hay en Morelos. Para las elecciones del año pasado hubo más de 20 partidos políticos. ¿Cómo es posible? El doble de partidos políticos de todo el país, en Morelos, 20 partidos. ¿Sí? En otros estados hay 5 partidos políticos locales. ¿Sí? La pregunta es ¿por qué? Y si tienen una base social, ¿no? Y política. Bueno, política seguramente, pero social habría que ver. Entonces, esta primera parte allí la dejo, ¿sí? Hay sistema electoral de partidos de gobierno, sistema social, la ciudadanía y sistema de comunicaciones. Todo esto relacionado con la Constitución, sistema jurídico constitucional. Ahora, en los próximos minutos, si no tienen ustedes algún comentario o pregunta, Irving, ¿está todo claro? ¿Sí? Sí, Y sí. claro, sí, lógicamente, conforme se mueve la sociedad, pues se mueve el sistema de partidos, se mueve el sistema electoral y el sistema de gobierno, los cuales a su vez tienen relaciones entre ellos. Este es el mensaje que quiero pasar, ¿sí? Un Como la primer, paridad, ¿no? perdón, Como la paridad. sí, ándale. Oye, a ver, muy bien, Irving. A ver, desarrolla un poquito, ¿por qué la paridad? Bueno, pues como lo entiendo, es a lo largo de mucho tiempo, la participación de la mujer era casi nula y existía esto de que únicamente los hombres y la mujer no podía entrar, ¿no? Entonces, pues Claro. la paridad, eh,
intentó como quitar esto, ¿no? Y darle oportunidad y que tengan participación política a las mujeres, así como pues un equilibrio, ¿no? Sí, Y se da esto de discriminación eh, eh, positiva, claro, claro. no positiva y Exacto, además desarrolla, ¿no? Entonces, claro, es un avance, me parece, mucho. claro. ¿Estás de acuerdo, no, Sergio? O sea, Sergio Alberto, o sea, hay más mujeres que hombres en el país, en la demografía del Sí, país, fíjate, sí es Irving, lo ¿no? que, sí es lo que comentaba usted hace rato, o casi al inicio, de que había aumentado la población. Entonces, tanto las reglas como los partidos y todo, y el sistema se tiene que ir adecuando a la nueva realidad política. Y una Correcto, parte es esto de las mujeres, de correcto. que No, cada vez correcto, ganan más espacios en, se podría decir que en puestos de dirección. correcto. Así es. Hay más mujeres que hombres en la sociedad y en el padrón electoral también. Y sin embargo, han tenido una muy inferior representación política, cuantitativamente. Y luego el otro problema es cualitativamente, ¿no? Porque aparte, cuando han llegado a ejercer los cargos de representación, normalmente los hombres las colocamos en los cargos de menor responsabilidad y presupuesto. ¿No? Entonces, esta sociedad patriarcal, como se llama, que si la vemos bien, pues sí, la verdad es que se nos ha pasado la mano, ¿no? O sea, no, es una cuestión, como se dice, estructural histórica. Entonces, sí, las cuotas, la equidad de género, la paridad han ido avanzando. Ahora también es una sociedad con diversidad cultural, ¿no? Con diversidad de género. O sea, también no solo estamos hablando de las mujeres, hay otras minorías, ¿no? Que también demandan y requieren unos espacios de participación política y de representación, porque si no, fíjense cómo somos los seres pensantes, disque pensantes, luego somos muy irracionales y discriminamos, excluimos, ¿no? A las minorías, a las minorías. Ya no digo que en México, pero en África hay países en donde porque el que tiene el pelo más chinito o menos chinito, lo discriminan, ¿no? O sea, también somos algo serio, los Homo sapiens, ¿no? Entonces acabamos con los neandertales y con todo lo que hubo antes y nosotros nos adueñamos del planeta y de la tierra y los recursos y estamos a punto de echarlo a perder, ¿no? O sea, no, bueno, ¿no? Nada más en 200,000 años, vean nada más el desastre que estamos provocando. Entonces, bueno, pues si hacemos eso con nuestro hábitat, ¿cómo no le vamos a hacer eso a las personas más débiles, no? Pues claro que lo hacemos. Y de allí la importancia de que las personas y los grupos más conscientes, ¿no? Cambiemos, como bien dijo Irving hace un momento, ¿no, Sergio? Las reglas, las prácticas y las costumbres para poder equilibrar más y hacer posible que ejerzan sus derechos, por lo menos que no los excluyan, discriminemos y matemos, oigan, ¿no? A las minorías, ¿no? Entonces, el sistema electoral sirve para eso, por supuesto. Las sentencias del tribunal sirven para eso. ¿Por qué? Porque obligaron a que los partidos pusieran en la lista en cada una de las regiones plurinominales a un indígena, que pusieran la mitad de las mujeres y la mitad de los hombres, que pusieran a un migrante en la Ciudad de México. Claro, ¿no? Y también que pusieran a una persona discapacitada y una persona de la llamada diversidad sexual, ¿no? O sea, de un tercer género, por supuesto. Porque si no les damos un cierto espacio político de representación, pues luego somos muy malos, los excluimos, ¿no? Entonces, tengamos presente que ese es el papel del sistema político. Si el sistema político excluye por la vía electoral, ¿no? Y por la vía de los partidos, pues entonces se empieza a formar
la divergencia, el encono, el conflicto, la polarización. Y entonces vienen otras cosas peores. Terminamos por no creer ni en la democracia y queremos que un líder carismático sea el que resuelva las cosas de un golpe, ¿no? ¿No? A machetazos. No, 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 no. El proceso de la civilización es al contrario, ¿no? Es esto con lo que vamos a terminar esta sesión. El paso de la legalidad a la constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Significa que es más importante la Constitución y los tratados internacionales que la ley. Así de fácil. El derecho no equivale a la ley, ¿sí? La ley no agota el derecho, Irving, ¿sí? O sea, José, esa es la principal divisa. Y segundo, el derecho no es para el privilegio de los que gobiernan o de las clases que controlan los instrumentos y los medios de la producción, como decía Carlos Marx. El derecho es para proteger a los débiles, para proteger a los derechos de la mayoría, con respeto a los derechos de la minoría. En el estado de legalidad eso no ocurría. Vean ustedes, ayer que el maestro Alexander le dijo, no, pues entre 1911 y 1946, hasta 1977, diría yo, ¿sí? Pues los requisitos para crear un partido, el otorgarle el registro a un partido, pues era un asunto de las élites políticas. Lo decidía el presidente en turno, ¿sí? Pero desde 1996 en adelante, ¿sí? 2007 y 2014, el presidente en turno ha tenido cada vez menos, si no es que ninguna posibilidad de influir en a quién se le dé el registro de un partido. Esto lo vamos a ver el lunes, con 2 sentencias del tribunal, ¿sí? El Partido Libertad, ¿se acuerdan? El Partido Libre de Felipe Calderón, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, ¿sí? Que se le negó el registro al partido, y lo vamos a ver con otros partidos a los que sí se les otorgó el registro, ¿no? Entonces, ¿ustedes conocen esas sentencias? ¿No? No, ¿verdad? No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Les voy a mandar la sentencia. ¿Sí? ¿Tendrán tiempo para echarle un ojo? No está muy larga. Sí, ¿no? Pues para que podamos discutir, ¿no? Pues eso se trata. Les voy a mandar 2 sentencias, ¿ok? 2. Y les voy a mandar un documento en donde viene explicado qué fue lo que se resolvió en las sentencias. Así tenemos 2 fuentes, la sentencia directa y un resumen. ¿Qué les parece? ¿No? Y así es más fácil. El que no pueda leer la sentencia, lee el resumen. Pero lo que sí es que el lunes, pues sí tenemos que, con conocimiento, más información, hacer entre nosotros un buen intercambio, ¿no? ¿Les parece bien? Sí, ¿no? Para que no me la pase yo hablando solo. Podría, ¿eh? Pero yo quisiera también escucharlos a ustedes, ¿no? Entonces, porque lo que nos ha costado más trabajo y nos seguirá costando es cambiar nuestra cultura de la legalidad, del presidente lo puede todo, la ley sirve a los privilegiados, ¿sí? La Constitución no importa o tiene un menor valor, y los tratados internacionales, no, hombre, ni quien los conozca, ¿sí? Solamente los que van a Costa Rica a estudiar a la Comisión Corte Interamericana, y el decir, no, 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 espérame, no, lo que tiene mayor valor es la Constitución, los tratados, los derechos, la democracia, es lo que hemos inventado los seres pensantes para poder vivir un poco más civilizadamente, ¿no? O sea, porque si no nos exterminamos el estado de naturaleza. Entonces tenemos que fortalecer el estado de derecho constitucional. O sea, la Constitución es más importante que la ley y que el reglamento, ¿sí? La Convención Internacional y la Constitución tienen derechos y es un compromiso moral, ¿sí? Respaldado jurídicamente. Es un compromiso entre criaturas morales que somos nosotros, que tenemos conciencia,
espíritu, ¿no? Sentido de lo humano, ¿no? Cuando vemos en Animal Planet cómo los leones se comen a las cebras, ¿no? O cómo las hienas se comen ¿no? a un cervatillo, pues ni lo sienten, o sea, lo sienten, pero no tienen conciencia. No tienen conciencia. A nosotros sí, de nosotros tenemos conciencia. No solo sentimos dolor y sufrimos, sino que tenemos este componente de la conciencia. Entonces, para eso son las constituciones, los derechos, la democracia, las instituciones, ¿sí? El derecho electoral, para que no nos matemos en la calle por el presupuesto, por los recursos, sino para acceder por la vía procedimental civilizada a tener la posibilidad de decidir sobre los presupuestos, que son los recursos que se van a repartir a la ciudadanía, a la sociedad. Porque si no, si bloqueamos eso, pues entonces aparecen las bandas, dicen, oye, ¿sabes qué? Pues por la vía del gobierno no se puede, mejor lo hacemos por la fuerza. Cometemos delitos, vemos de qué manera le quitamos el dinero y los recursos a los demás, porque no se puede por la vía legal, ¿no? Pues eso es el estado de naturaleza. Nosotros estamos en el estado de la legalidad y la constitucionalidad, ¿no? Dice un amigo, oye, por momentos me canso de estar del lado de los buenos, porque los malos se hacen más ricos, ¿no? Más rápido. Y nosotros estudiando derecho electoral y la integridad y la democracia y la constitución, mejor me voy del lado de los malos, ¿no? No, porque la diferencia es que tenemos conciencia, ¿no? Y esto es lo que hay que reforzar. Y este es el desafío, creo yo, principal de las sociedades contemporáneas. ¿Cómo hacemos que ser bueno sea rentable? Y así no. Pues, o sea, dicho en pocas palabras llanas, ¿no? Para no convertirse en malo, ¿no? Entonces, pues tenemos que reforzar el Estado de Derecho constitucional. Esto nos está haciendo falta. Que falta educación, que falta cultura, que faltan costumbres, que faltan mejores leyes, porque lo otro es la selva, ¿no? Entonces, aquí vamos terminando, compañeros, la sesión de hoy para que pues nos lo llevemos de reflexión. Yo prometo que el día de hoy, en las próximas horas, voy a pedirle a nuestro muy querido colaborador, colega, el maestro Miguel Ángel, que les envíe las dos sentencias, ¿sí? La del Partido Libre y la otra, pues, dos, y el resumen que yo tengo ahí, para que le echen un ojo, ¿no? El lunes nos vemos a las 9 de la mañana, vamos a ver rápidamente cuáles son los requisitos, directamente. Porque la parte histórica, cuando quieran, ahí está en internet, el INE tiene muchos documentos. No. Vamos a ver concretamente qué se pide hoy para registrar un partido, ¿sí? Y qué fue lo que el INE le dijo al partido de la señora Zavala y de Calderón, bueno, que no se pudo convertir en partido, ¿no? ¿Y qué le dijo a otro partido, ¿no? A redes sociales progresistas, a ver, ¿por qué no les dieron el registro? Y lo discutimos, ¿no? A ver si tenían o no tenían los requisitos, cuáles fueron los argumentos, qué dice la sentencia. ¿Les parece bien? ¿Sí? Órale, eso va a estar emocionante, ¿no? Nos vamos a divertir el lunes. Día del amor y la amistad, pues digo, ¿no? O sea, sí, cierto. Sí, hay que abrir bien la mañana, no se me vayan a ir por ahí, se van después, ¿eh? Pero a la hora de la clase nos vemos, ya después se vale hacer un brindis, ¿no? Muy bien. Hecho. Pues no sé si tengan algún comentario, Irving, Julio César, compañeras, compañeros, alguna mujer que nos dé su testimonio. ¿Piensan que debemos mejorar estos sistemas? ¿Se puede fortalecer la Constitución? ¿O de plano nos vamos con los malos? Total, ahí hay mucha lana, ¿no? ¿Para qué estamos ahí?
sobreviviendo con la Constitución y las leyes, ¿no? ¿Qué opinan? Maestro, Sí. José, yo creo que aquí entran aspectos como lo que acaba de decir, que si los buenos o los malos, ¿no? Si nosotros defendemos el derecho electoral o estamos dentro de ello, yo creo que habría que determinar ciertos aspectos éticos y morales, ¿no? Inclusive Correcto. inmorales, ¿no? Claro, claro, sí, Entonces eso siguen. es fundamental yo creo, lo he visto aquí en lo del derecho electoral, que es importantísimo, ¿no? Claro. Porque si podemos adelantar un poco de lo de Margarita Zavala, podemos decir que ellos pasaron y los otros no, y que habían aspectos políticos que influyeron más que nada en las decisiones de que México Libre pudiera participar, ¿no? Pero bueno, ya el lunes lo veremos. Vamos a ver, sí, sí, está interesante, a ver, ¿no? Sí. Entonces, claro, claro. Y también ha habido en la historia reciente de la transición democrática casos muy lamentables. Tal vez, no sé si se acuerdan, ustedes han leído el Partido de la Sociedad Nacionalista, ¿sí? Que se creó por allá del año 1998, por ahí, 99, participó en las elecciones del 2000. Si acaso no ganó nada, desapareció, pero el dueño y su familia se llevó 100 millones de pesos. ¿Qué te parece, Irving? 100 millones y a la fecha, no, que yo recuerde, nadie sabe ni dónde está ese señor, su familia, ni qué pasó con los 100 millones, mucho menos. O sea, vivimos también en una sociedad, en un estado que requiere estarse rehaciendo, reforzándose permanente, cíclicamente, ¿no? Bueno, después de esa experiencia se creó el procedimiento para liquidar a los partidos políticos. Se le pidió a los partidos que estuvieran amparados por una asociación civil, lo vamos a ver el lunes. Esa asociación civil se tiene que registrar, tiene que haber una garantía, porque si desapareces, oye, ¿de dónde te llevas el dinero? De los mexicanos, porque es nuestra lana, ¿no? Esos 100 millones eran de nosotros, no por tú que se los den de los recursos de Pemex, pues si Pemex es de nosotros, ¿no? Si el petróleo es de todos, no, 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 y ahora el litio, pues el litio es de todos, ¿no? Entonces, hay que ver, o sea, ¿y eso para qué nos sirve, maestro? No, pues claro que sí sirve, pues es para tener más conciencia, educación, cultura, ¿no? Jurídica, la política, defender nuestros derechos, opinar y decir lo que pensamos y lo que además conviene al interés personal y al interés público. De eso se trata la política y el derecho electoral que nos sirve para jugar dentro de la política, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. Ya me estoy emocionando, ya mejor nos vemos. Vamos sí, sí, a tomar un café, ¿no? Bueno, pues entonces les mando esos documentos, pero sí, ayúdenme, ¿no? Para que el lunes podamos intercambiar, ¿no? Yo hago una introducción y luego ordenadamente les voy a ir pidiendo opiniones, a ver qué opinan del agravio 1, del agravio 2, o sea, ¿qué fue lo que dijo la sala? Esas sentencias son públicas. Tenemos que, en un diplomado como este, conocerlas bien para que no nos cuenten. ¿De acuerdo? ¿Sí? Órale, hecho. Entonces, al rato les llega a sus correos esos documentos. Y nos vemos el lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, igualmente. Sí.